Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas noches. Damos inicio a nuestro comentario cerrando la semana del día de hoy, 22 de mayo 2020. Hemos advertido las recomendaciones dadas por el presidente de la República al mediodía cuando sorpresivamente se prolonga este distanciamiento social, esta cuarentena, esta situación de emergencia hasta el día 30 de junio de este año 2020. Preocupación, por cierto, en la ciudadanía, en muchas personas que tenían las expectativas de ya este lunes salir gradualmente y con todos los protocolos y los cuidados correspondientes a desarrollar sus actividades cotidianas como le venían haciendo hasta el 15 de marzo, seguramente con un involucramiento moderado para evitar este contagio de esta pandemia. Pero bueno, las medidas dadas por el presidente de la República implica que tenemos que acatarlas. Sin embargo, la realidad, amigas y amigos, nos dice de que todos estos días mayor cantidad de personas, si hablamos de un 75-80% de informalidad en nuestro país, será poco controlable, de tal manera que sí existirán muchísimas personas, mayor aún desde este lunes, desarrollando sus actividades en forma subrepticia aún, porque claro, las normas están dadas para cumplirlas. Lo que claro, también se ha precisado que ciertas actividades se van dando en la vía de delivery, el vía de transporte, con las alternativas que hay y los protocolos correspondientes para facilitar como peluquerías, las comidas, ¿no? Los deliveries a domicilio básicamente, ¿no? Es preocupante, amigas y amigos, también el eh, desplome abrupto de la caída del empleo en nuestro país, ¿no? Hablábamos la semana pasada nomás de 1.200.000 empleos que han caído en nuestra capital en estos últimos tiempos, pero claro, la cifra es mayor porque las estadísticas de la parte de la informalidad, estos empleos de todas maneras son en mayor cantidad, y eso significa de que la preocupación surge en muchísimas personas que lo han perdido o que estaban en un nivel de subempleo, y la preocupación definitivamente va en ese sentido de cómo recuperarla, ¿no? Cómo recuperarla en un corto tiempo si ya tenemos de por sí hasta el 30 de junio como una medida de emergencia. Entonces a partir de julio de alguna manera se dinamizará los negocios, las actividades, y iremos recuperando relativamente cierta normalidad, porque claro, los estudios indican que el 2020 algo de normalidad recuperaremos, en el 2021 relativamente intermedia, en forma intermedia, y para el 2022 recién estaremos tratando de entrar a una normalidad como desarrollamos nuestras actividades. Por supuesto que en ese lapso ya también habrán las vacunas tan esperadas por todo el mundo entero para combatir esta pandemia y su contagio, ciertamente, ¿no? Y esta semana el debate se ha dado en el escenario de las medicinas, amigas y amigos. Ustedes han podido advertir cómo o había escasez de ciertas medicinas que eran prioridad para los pacientes, o en todo caso lo encontrabas, pero con elevados montos al precio normal del mercado. Ese es el escenario en que hemos estado viviendo estos días y esta última semana. Y por supuesto que frente a la escasez aparecía la alternativa vía internet, vía redes sociales, donde te ofrecían estos productos, pero te la ofrecían con un monto súper elevado, inalcanzable a nuestros bolsillos, ciertamente. Por ello es que el Estado peruano y el Ministerio de Salud, y lo que atañe también a la lucha contra estos grandes conglomerados, ¿no? Si bien es cierto, se destacan por diferentes unidades de negocios o marcas o boticas, lamentablemente se trata de un solo grupo que ha comprado este tema de las fusiones y las adquisiciones. Es un escenario que en el Perú las normas lo permiten, por lo tanto se ha dado este escenario dentro de un marco legal
pero que ciertamente en la práctica genera un enorme rechazo. Las fusiones y adquisiciones generan estas situaciones donde no hay una libre competencia. ¿Qué se afecta? Se afecta los productos básicos, inclusive las de primera necesidad como la medicina, ciertamente. Entonces esto genera una mayor preocupación porque se tiene que regular antes que seguramente pretender llevarlo al ámbito penal, en el delito penal económico, para sancionarlos aquellos que elevan los precios sobremanera, ¿no? Eso significa que, claro, estas prácticas monopólicas se vienen dando y los desincentivos se dan si es que se entra a tallar con un control de precio. Claro, entrar a tallar con un control de precios significa que el Estado está metiendo la mano en el libre mercado de que tanto se hablaron en los últimos tiempos. Prácticas monopólicas que ciertamente deben ser en la práctica sancionadas directamente bajo el procedimiento sancionador, vale la redundancia, y aquí entra a tallar las entidades fiscalizadoras, incluso el mismo Indecopi en la parte regulatoria, y frente a una situación tan evidente, lo que atañe es sancionar estas prácticas, ¿no? Porque el ámbito penal, los delitos penales económicos, llevarlo a ese ámbito, estas situaciones, genera aspectos dilatorios, y estos aspectos dilatorios no ayudan mucho en esta situación de emergencia que vive el mundo, que vive nuestro país. Otro punto que también preocupa, amigas y amigos, es que, claro, el dólar está cayendo en estos últimos días, ¿no? Y esta caída, por cierto, se debe, pues, en sí, pues, a toda la situación complicada que vive el mundo, los negocios internacionales, los transfronterizos no se están moviendo, aviones solamente se trasladan a nivel mundial, hay vuelos para situaciones de emergencia o los buques, pero en sí las importaciones y las exportaciones están paralizadas. Eso significa que se viene afectando también nuestra moneda, la moneda internacional como es el dólar, viene cayendo, pero también hay que tener en cuenta de que el tema va por el sentido de, frente a la economía mundial paralizada ya varios meses, entramos en una situación de recesión en forma inevitable. 2 trimestres sin crecimiento, 2 trimestres con cifras negativas, eso definitivamente nos va a llevar a una recesión. Ya el primer trimestre los resultados fueron negativos y obviamente con la situación que tenemos y con 30 días más en adelante, hasta el 30 de junio en confinamiento, la economía no se va a mover mucho. Eso implica que de todas maneras tendremos un segundo trimestre con crecimiento negativo y la recesión definitivamente está dada en este escenario. Preocupante ciertamente, porque también dentro del dinamismo que se ha pretendido dar a los peruanos que estamos afectados sobremanera en nuestros bolsillos, el Estado ha considerado que las AFP sean retiradas, no tanto el Estado, claro, sino que el Parlamento Nacional en cuanto al monto del 25%, porque el Estado dio alternativas que finalmente, de alguna manera, el Parlamento Nacional enmendó la plana y dijo 25%, que era aproximadamente 12.900 soles como tope. La situación genera polémica, amigas y amigos, porque muchos ciudadanos, muchos aportantes no necesariamente pertenecen a estas AFP que están en nuestro mercado, sino más bien están en el aporte pensionario de la ONP. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Parlamento? Todos los aportantes a la ONP retiren el 100%. Este es el proyecto del partido Perú, Podemos Perú, ciertamente. Y los otros partidos que también han presentado proyectos que van por porcentajes menores al retiro. Lo preocupante de todo esto, amigas y amigos, es que cuánto nos va a ayudar esta situación de que, si es que se aprueba, por cierto, retirar el 100% de nuestros aportes. Retirar el 100% de nuestros aportes de la ONP implica descuidar nuestra jubilación cuando lleguemos a los 65, 70 años en que tengamos que vivir con una jubilación
Si hemos retirado el 100% como proponen estos partidos políticos, entonces nos quedaremos desprotegidos en la jubilación que nos tendría que tocar. Son escenarios que debemos tomarlo con mucha responsabilidad porque, claro, también está la situación en que quienes retiraremos el 25% de las AFPs, que ya está en marcha, por cierto, hay que meditar qué vamos a hacer con este fondo, ¿no? La preocupación va cuando el que va a utilizar este fondo de AFP es porque no tiene otra alternativa, pero aquellos que tienen una alternativa, algún ahorro aún, es preferible, si van a retirarlo, lo coloquen en un fondo de ahorro a plazo que le permitirá seguramente generar una mayor ganancia, pero es un ahorro al fin que podrán mantenerlo para otra alternativa o de repente una alternativa de inversión, pero nunca el gasto inmediato, el de adquirir bienes que no sean tan necesarios, porque definitivamente hay que preferir guardar pan para mayo, preferir guardar los ahorros frente a un futuro incierto si es que eso se diera. Frente a ese escenario es preferible curarnos en salud ciertamente. Frente al confinamiento y un dinamismo de un mercado con una alta parsimonía o lentitud, se vienen dando pues los teletrabajos, los trabajos en casa, los trabajos remotos. Casi a muchísimos profesionales nos ha tocado vivir en este confinamiento y laboralmente actuando también desde nuestro domicilio, en nuestras casas. Y en ese escenario también se está facilitando lo que le llamamos, amigas y amigos, la firma digital, ¿no? Firma digital para todos los servicios públicos. Eso nos va a permitir evitar lo físico, evitar los trámites en oficinas, que no se puede asistir. Muchos amigos nos han visitado, por cierto, y consultándonos por qué no puedo reaperturar o crear una nueva empresa o reactivar un RUC de una empresa que estuvo con suspensión temporal de actividades. Algunas alternativas hay por la página web, pero si está con baja de oficio hay que acercarse físicamente a una oficina de la SUNAT y eso es inviable en estos días por el confinamiento, ¿no? Pero bueno, vamos viendo ahí que la firma digital va a permitir dar alternativas de solución frente a estas situaciones que no se habían contemplado. Bueno, y en este escenario también seguimos trabajando duramente con los planes de vigilancia de bioseguridad, amigas y amigos, y también el protocolo de bioseguridad que en la primera fase, que ya estamos en marcha algunos negocios, también entrarán en la segunda fase, tercera y cuarta fase en agosto. Por lo tanto, necesariamente hay que tener todas las medidas precautorias para evitar que nos contaminemos o traslademos el virus entre personas, y eso implica tener claramente definidos nuestros protocolos de bioseguridad, trabajando arduamente en ello para evitar también que sean rechazados ciertamente en nuestra sede sectorial y finalmente en el Ministerio de Salud. Bien, comentábamos de la recesión, ¿no? Y la preocupación también ya en el ámbito internacional es que, claro, recesión que se dará en muchos países, en la mayoría de los países, y eso implica pues que, como bien lo ha manifestado también ya la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, América Latina, amigas y amigos, se perderá 11 millones y medio de puestos laborales. 11 millones y medio de puestos laborales significa que muchísimos millennials, muchos centenias, personas pues, muchachos recién egresando de la universidad, tendrán que enfrentar a una situación de que si han estado laborando actualmente, nuevamente reincorporarse al ámbito laboral, pero los escenarios son totalmente diferentes porque el mundo ya nos cambió sobremanera, ¿no? En ese escenario en que nos encontramos también, como experiencia, que en esto más nos lleva a tener en consideración la disciplina férrea que debemos tener todos los ciudadanos para también colaborar con nuestros gobiernos, ciertamente, ¿no? Porque muchos hablamos que debemos estar inmersos en mayor involucramiento financiero en estas situaciones que estamos viviendo.
También nos hablan de que de lo que se trata ahora es que se genere mejores alternativas y expectativas, y los stakeholders ciudadanos será una situación que los gobiernos, las empresas y todos tenemos que coadyuvar a esta agenda en estos últimos tiempos, y en el futuro de ninguna manera podrá estar exceptuados los stakeholders ciudadanos. Ahí tenemos que compenetrarnos y trabajar arduamente, como también seguramente las instituciones vienen considerando qué alternativa dar frente al 75% de informalidad laboral y informalidad tributaria inclusive, que si hace tiempo veníamos preocupados antes de la pandemia, ahora post pandemia, el reto más grande será cómo revertimos situaciones tan complicadas. En ese escenario internacional, amigas y amigos, Donald Trump anunció que él se está automedicando con la hidroxicloroquina. ¿Será un buen mensaje? Bueno, ciertamente no, porque el primer médico que encontramos, o al primer médico que consultamos, lo primero que siempre nos dijeron y siempre nos enseñaron fue: nunca te automediques, siempre acude al especialista, el médico, que te va a dar la alternativa médica y que no pongas en riesgo tu salud. Un líder como Donald Trump desde los Estados Unidos manifestando esto es muy preocupante, como también preocupante es, amigas y amigos, lo manifestado por Nicolás Maduro desde Venezuela, cuando sostiene que por culpa de ciertos países como Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, estamos inmersos nosotros los peruanos al momento de la repatriación de ciudadanos que estuvieron en nuestro país, han llegado a su país y al hacérsele los exámenes correspondientes dan resultado positivo para el COVID, y por lo tanto el acrecentamiento de las cifras del COVID en Venezuela es por culpa de los países vecinos inmersos en esta situación en la que fueron trasladados ciudadanos venezolanos. Creo que acá, frente a todo el apoyo que se le ha dado al hermano país, el agradecimiento es la mejor consejera para el presidente Nicolás Maduro, con una bajísima popularidad, rechazo mundial ciertamente, ¿no? Y en el ámbito, en el escenario mundial, preocupante es cómo se reflotarán la economía de muchísimos países, y eso es toda una agenda, porque incluso se manifestaron que seguramente podría darse la alternativa de un nuevo plan Marshall, como se dio en otras épocas cuando Estados Unidos ayudó a Europa, pero no había esa pandemia mundial como ahora, una pandemia que nos ha afectado sobremanera a todas nuestras economías colapsadas. Por lo tanto, plan Marshall no habrá para Europa, y cada uno de los países reinventaremos alternativas similar seguramente a un plan Marshall, pero regional, porque definitivamente necesitamos impulso económico, inyectarle capital a cada una de las economías de nuestros países para finalmente recuperarnos de esta crítica situación que nos ha tocado vivir. Bien, amigas y amigos, nos vemos en la próxima edición.